Hola, muy buenas noches. Es un gusto y un placer que nos acompañes una vez más en nuestro tradicional estudio bíblico de los martes a través de Facebook. Un estudio que, como la Casa del Alfarero, ha pretendido y ya ha tenido el objetivo de que te acerques a la lectura de la palabra de nuestro Dios, que puedas estudiarla, que estés dispuesto a aprender juntos de lo que Dios tiene para nosotros. Encontramos muchas enseñanzas en la Biblia, enseñanzas que vienen a ser dilucidadas a nosotros a través de un sermón, a través de una reflexión, a través de un mensaje o a través también, por supuesto, de una lectura devocional propia y, por supuesto, a través de un estudio bíblico como el que estamos pretendiendo llevar martes a martes. Ya hemos arrancado desde Génesis, hoy llegamos al capítulo 18 de primer libro de Samuel, un capítulo que va a ser sumamente interesante. Hoy analizaremos dos, de hecho, el capítulo 18 y el 19, que tienen que ver con el obedecer la voluntad de nuestro Dios. Así que sin más, te voy a invitar a que en este momento me acompañes en oración y pidamos la dirección de nuestro Dios. Bendito Padre y Señor celestial, bendito Dios, queremos pedirte, eh, Señor, que tú dirijas nuestros corazones y nuestros pensamientos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, quiero rogarte que en esta hora abras el entendimiento de tu iglesia y el entendimiento de cada uno de nosotros y que podamos comprender lo que tú tienes para tu iglesia. Bendito Dios y Padre nuestro. Te suplicamos que seas con nosotros, que tú nos ayudes en este momento y queremos rogarte que quites toda distracción, todo estorbo de nuestra vida que pretenda alejarnos de lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Nos ponemos en tus manos, en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hace 8 días hablábamos acerca de lo triste que puede resultar para una persona no vislumbrar el mayor éxito en la vida. Lo doloroso que puede ser no poder disfrutar todas esas bendiciones que tanto anhelaste en algún momento por estar alejado de Dios, por estar disperso espiritualmente, por no estar en comunión con el Señor, por darle entrada a nuestros corazones a pensamientos que no edifican, a pensamientos que te alejan de la voluntad de nuestro Dios. Eso es lo que había sucedido con Saúl. A partir de ahora la cosa para él se va a complicar seriamente, pero no para nosotros. Corrijo, no debiera ser para nosotros. Quiero que me acompañes a los primeros 9 versículos del capítulo 18, versículos que van a tratar de dirigirnos hacia dónde va a tomar el rumbo la historia de Saúl, por supuesto, y la aparición de un hombre tan importante para el pueblo de Israel como lo fue el saber que podemos tener hacia dónde mirar, que podemos confiar en Dios a pesar de que podemos venir en el nombre del Señor y simplemente movernos por ello y dejar que Él intervenga, dejar que Él pelea las batallas por nosotros. Así que leamos lo que el Señor dice en su palabra, versículos 1 al 9. Como siempre, te invito a que me acompañes en la lectura del mismo. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo
y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. A veces, en algún momento, las pruebas que enfrentamos van a prepararnos para poder disfrutar de las grandes bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si algo distinguió a David por encima de Saúl, fue la fe que tenía en Dios. Recuerda que David apoyaba a Saúl en la musicoterapia, entonaba alabanzas, himnos que de pronto resultaban de bendición y de edificación, por lo menos para quienes los escuchaban. A Saúl simplemente le tranquilizaba la conciencia, pero en particular a David enmarcaba esa vida comprometida con el Señor. Y encontramos algunos elementos en el capítulo 18 de suma importancia. No hay una descripción gráfica en la actualidad que pueda definir el grado de amistad que una persona puede tener por otra. El grado de amistad desinteresado, noble y más allá de lo que nuestras costumbres y nuestro entendimiento nos presuponen. Así que quiero que pensemos en esto. Pensemos en todo lo que está pasando en relación a la amistad. Quiero ponerte un ejemplo. En la primaria, tu servidor, hace muchísimo tiempo ya, tenía dos personas. Ambos yo los consideraba mis amigos. Uno de ellos se llamó Sonny, el mejor amigo de mi infancia, evidentemente, y el otro se llamaba Carlos. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? Que Sony era capaz de regalarme o de prestarme su revista de lucha libre o de Archie o de Torombolo, revistas de mi época, que era complicado poder comprarlas por los recursos. Pero él siempre la leía y me la regalaba y me decía, léela tú, y si no la quieres me la devuelves o compártela. Esa era la amistad que teníamos con él. Mientras que con Carlos, la cuestión era un poquito diferente. Carlos acostumbraba que todos los días en el recreo me compraba algo. De repente yo no tenía ganas y él insistía. Hasta que un día alguien me dijo que lo hacía porque tenía miedo que un día yo dejara de ser su amigo. Trató de comprar la amistad. Me llevé muy bien con Carlos, lo aprecié, fue mi amigo. Pero a veces tendemos a confundir los conceptos de amistad, y más en la vida como cristianos, tendemos a entender que la amistad es aquella relación donde se permite todo, donde se tolera todo y donde no dices nada porque se pueden ofender. A veces es complejo, es difícil como creyentes poder decir no. O poder corregir alguna acción de un amigo, poder decirle, ¿sabes qué? No lo estás haciendo o no es correcto, ten cuidado, por miedo a que se enoje o haga algo en nuestra vida. Esto pasa en torno a la amistad. Pero fíjate que en el versículo número 3 dice, e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba. Y fíjate la frase, como a sí mismo. Y de pronto este tipo de amistades, debo decírtelo porque te lo vas a encontrar en la vida, resulta un poco sospechoso. ¿Cómo un hombre puede amar a un otro hombre como a sí mismo? El problema es ese. A veces es el pensamiento y el entendimiento que tenemos acerca del amor, acerca de las cosas que son de baluarte, que son importantes en nuestra vida. Pero ese es el secreto de la amistad. No te olvides que el Señor dijo, amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Y no está hablando de una relación contra natura, contra lo que Dios estableció entre hombre y mujer. No, no, no. No está hablando de ese punto. Está hablando de aprender a amarnos a nosotros mismos y de poder amar a los demás como ello en virtud de Dios. No te olvides que Jonatán es una persona que tiene un temor impresionante de Dios, que consiguió una victoria sumamente importante para el ejército de Israel y que evidenció y fortaleció la vida de el pueblo sin que esto causara un impacto positivo en la vida de Saúl. ¿Qué estaba sucediendo en ese entonces? ¿Qué estaba pasando entonces con Saúl? Las cosas empezaron a complicarse todavía en gran manera, muchísimo más. Si tú prestas atención al versículo 7, fíjate en el versículo 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Yo no sé por qué sucedió esto, yo no sé cuál era el propósito del canto, es más, yo no sé quién les dijo a estas mujeres, a estas jóvenes, que usualmente eran las que danzaban, algunas hermanas mayores, evidentemente, del pueblo de Israel, lo hacían también, pero el fruto de la canción tenía que exaltar lo que estaba sucediendo a la vista de todos. No te olvides, no pierdas de vista que todo lo que sucede en nuestras vidas tiene que ver con Dios y Dios te coloca en una posición, pero ojo, allí es donde debemos tener pies de plomo para tener los pies sobre la tierra y no perder de vista que yo no soy el grande, que Dios es el grande, que yo no soy el que hace las cosas, que es Dios el que las produce a través de mí y que solo somos instrumentos de nuestro Dios. Te comenté alguna ocasión, podemos perder el piso muy fácilmente. Podemos creer que somos tan buenos porque nos salen tan bien las cosas que llegamos a poco, sin decirlo abiertamente, a usurpar el lugar de nuestro Dios. Eso le sucedió a Saúl, porque de pronto en la victoria que él no pudo disfrutar, que fue esta justamente por estar atemorizado, por estar olvidado de Dios, por alejarse del Señor, entendemos y conocemos que Saúl estaba roto en su relación con Dios y le llenó el alma, el espíritu. Saúl se llenó el alma y el espíritu, para decirlo claramente, de soberbia. Una victoria que él no consiguió. Era el rey, sí, debía darse un reconocimiento al rey, bueno, era lo natural. Pero ¿sabes qué? Lo importante es que como creyentes no aprendamos a depender de nosotros y de nuestro orgullo por lo bien que puedan salir las cosas, de tal manera que si un día alguien no me da las gracias, alguien no me reconoce, alguien no me exalta o ensalza delante de los demás, puedo sentirme ofendido. Es lo que pasó con Saúl. Versículos atrás acabamos de encontrar que Saúl sentía gran aprecio por David y no le dejó regresar porque le ayudaba, porque le daba calma. Pero cuando escucha esto, cuando escuchas el halago a otra persona, cuando no permitimos que el crédito se lo lleve a alguien más porque era nuestro, porque nosotros lo sufrimos, porque nosotros lo peleamos, porque nosotros lo organizamos, porque nosotros decidimos, perdemos de vista la honra que es para Dios. Y eso puede causar un debilitamiento en nuestra fe, puede ser un estorbo, una piedrita, una mala hierba en el campo de nuestra fe espiritual que va a desanimarnos y va a desalentarnos. Lo que pasa con Saúl es que siente celos y siente odio hacia David. Versículo 9 que nos dice: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Cambió su semblante. No sé si de pronto puedas percibir que eso sucede en las relaciones cotidianas. Nos llevamos también con alguien que en el momento en que hace algo que no nos agrada, cambió nuestro pensamiento acerca de esa persona, cambió nuestro semblante. Ese es el llamado de advertencia. No quiere decir, eres un Saúl porque estás pensando así. No, no, no. Tampoco puede decir ser un David porque crees en Dios. No, no, no. Lo importante es que aprendamos a asimilar cada punto, cada paso, cada etapa, cada fase de nuestra vida a la luz de la Escritura. Que tengamos la humildad para entender que los logros son de Dios. Una monarquía como la de Israel no podía depender de un hombre. Estaban haciendo, sí, Saúl era el rey, sí, pero Saúl no se puso ahí, Dios lo puso en ese lugar. También debemos entender que el corazón de David estaba ligado a Dios, de tal manera que David siempre estuvo lejos de enorgullecerse. En un par de ocasiones sí sucede y paga las consecuencias muy caro David y aprende de sus errores. Por ello es importante que nosotros vayamos visualizando todo lo que va comprendiendo la voluntad de nuestro Dios, porque no hacer la voluntad de Dios tiene un costo en nuestra vida.
por no hacer su voluntad, vienen consecuencias en nuestra vida. El domingo, este domingo que acaba de pasar, una de las partes que leíamos y que hablábamos en el libro de Proverbios, estamos predicando sobre Proverbios, te invito a verlo en Facebook, en nuestra página oficial. Estamos predicando sobre el libro de Proverbios y en esta ocasión vimos los versículos 21, 22 al 31 del capítulo 21. Y uno de los versículos decía que el hombre tenía que ser prudente y tenía que poner refreno a sus labios y a su vida, con el propósito de no enorgullecerte, por el propósito de no perder de vista que todo opera y tiene que ver con nuestro Dios y que con tus labios, con tu vida, evidentemente honras y testificas al Señor nuestro Dios. Saúl ya no estaba haciendo eso. Cuando escucha que a alguien le va bien y no es él, simplemente se enoja y dice, ¿qué más le falta? El reino. Uno no llega donde está simplemente para sentirse orgulloso. Pocas personas que me conocen, o de las muchas personas que me conocen, pocas saben los títulos académicos que su servidor tiene. ¿Por qué nunca los pongo? Porque no me definen como persona. Porque soy un siervo del Señor y eso es lo más grande que me puede pasar. No importa si eres licenciado, arquitecto, ingeniero, médico, eres campesino, obrero, albañil, electricista, herrero, plomero, carpintero, no importa. Lo que importa es lo que Dios está construyendo en tu vida, lo que Dios está haciendo en tu corazón. Y eso es algo que Saúl no pudo entender. Él decía que era rey y quería ser rey. Y todo mundo de pronto quería tener esa sensación de ser reconocido. Hoy el mundo batalla por eso. Y hoy tristemente algún sector del cristianismo, no puedo decir que todo porque esa no es la realidad, puede ser una pequeña minoría, vivimos o pretenden vivir del reconocimiento para poder seguir trabajando, para poder ser distinguidos y para poder ser agradecidos. Alguien en una ocasión hizo un donativo para, no en esta iglesia quiero aclarar, hizo un donativo y se molestó porque no se le dio el reconocimiento público. Puede pasar, pero no olvides que Dios te ha colocado en un punto específico para honrar y glorificar su nombre con tus acciones. Y que entender que no honrar a Dios en tu vida tendrá consecuencias realmente devastadoras espiritualmente hablando. Y fue lo que sucede con Saúl. Creo que podemos aprender seriamente de lo que Dios está haciendo y construyendo en nuestras vidas. Quiero ahora que me acompañes a los siguientes versículos. Versículo 10 al versículo 23 del capítulo 18. La palabra del Señor dice así: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y Saúl tenía la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que sea yo yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez:
tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama y todos tus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Esta parte, amados hermanos, nos deja entrever con claridad que cuando no se hace la voluntad de Dios, no olvides que lo que le cuesta el reino a Saúl es no hacer la voluntad de Dios, es no obedecer, no cumplir con la destrucción de un pueblo, no cumplir con la destrucción de animales, no cumplir con no tomar nada que Dios había dicho no debía tomarse. Es no permitir que Dios cumpliera su voluntad, permitiendo que fuese Samuel el que presentara el sacrificio, sino siendo Saúl quien se precipitó y fue imprudente a los ojos de todo el pueblo y delante de nuestro Dios, y no hizo lo que a Dios le agradaba. Y fíjate que justo en contraparte de todo esto, en el versículo 14 se dice que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. ¿Qué es la prudencia? Créeme, David no era ingenuo. David sabía en algún punto que Saúl algo tramaba. Leímos en la historia que cuando él estaba con él, Saúl estaba ya tan enojado, estaba tan molesto y temeroso de él, que en un par de ocasiones, versículo 11, arrojó la lanza para matar a David. Date cuenta de lo que estaba sucediendo. No era que David fuera ingenuo, él sabía lo que estaba sucediendo, y sin embargo lo manda Saúl a la guerra para que lo maten. No pierdas de vista ese detalle. David va a cometer una acción similar cuando manda a Urías, Eteo, el esposo de Betsabé, a la parte más complicada de la batalla con el propósito de que lo maten. No olvidemos esa parte. Pero en este punto entendemos que Saúl tenía el único propósito de vengarse. Había orgullo, había envidia, y por supuesto todo esto hace que pierda una persona de vista el objetivo y que se deje llevar más por los impulsos que por la bendición de saber que Dios está actuando. De pronto, David sigue prosperando. Leíamos en el versículo 14 que él se hizo prudente y que tenía temor y que el Señor estaba con él. Ahora, Saúl cambia de estrategia y su esperanza se centraba en que los filisteos se encargaran de hacer lo que él no había logrado. Es más, propone a una de sus hijas como esposa para David, ¿sí? Y le menciona esta situación. Merab era la persona que él había pensado era la mayor y seguramente tenía un propósito, pero David rechaza esta parte y Saúl finalmente termina dándola en casamiento. Curioso, nos ponen aquí el nombre de quién fue el esposo de Merab. Pero Saúl se entera de que Mical, su hija, estaba enamorada de David, y fíjate lo que dice en el versículo 21, y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo. No sé si de pronto percibimos aquí el poco o nulo amor que incluso tenía Saúl por su propia familia. A Jonatán lo quiso matar. No te olvides de ese detalle. Quiere cazar a Merab a la fuerza porque quiere causar un daño en David. No sucede, Merab se casa, no hay problema, pero dice que Mical amaba a David, y por la conducta o el temperamento de Mical, y Mical era complicada, era compleja. No voy a decir si era buena o mala porque no es el caso juzgar a Mical. Simplemente Mical tenía un temperamento y una actitud complicada. ¿Por qué? Porque Saúl dice le va a hacer por lazo. Y lazo es algo que estorba, que oprime, que lastima, que hace perder la paz. Y recordamos un spoiler. Por supuesto que cuando David se casa con Mical, cuando él lo ve regresar del triunfo, danzando y brincando y saltando, Mical se enoja y se avergüenza y le dice, qué ridículo estás haciendo, David. Bueno, no cuento más el spoiler. Entonces, esa es la situación de lo que estaba sucediendo con David y Mical.
y de lo que va a suceder con ellos y de la situación con Saúl. Avancemos un poco más, ahora vamos de los versículos 24 al 30, estamos todavía en el capítulo 18. ¿Recuerdas? Te dije que hoy íbamos a analizar 2 capítulos porque son realmente muy cortos y la historia es muy sencilla de dilucidar en este sentido. Versículos 24 al final del capítulo 18. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien las cosas a los ojos de David para ser yerno del rey antes que el plazo se cumpliese. Se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio a Mical su hija por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Y es aquí, llegados a este punto del estudio, donde seguimos insistiendo en hacer una diferencia entre hacer la voluntad de Dios y no hacerla. De un lado tenemos a un Saúl no haciendo la voluntad de Dios, queriendo solucionar las cosas, queriendo aferrarse a algo cuando Dios había dado ya su palabra, ya había dado su determinación. Y en todo este proceso hemos perdido ya de vista la presencia de Samuel. Hemos visto y atestiguado de una manera clara que no hay el menor rasgo de arrepentimiento en el corazón de Saúl. No se pregunta qué estoy haciendo mal, no va y busca el perdón de Dios, no va y se contrista delante del Señor ni se humilla, sino por el contrario, sigue tratando de hacer las cosas. Él tiene en mente, no te olvides que Saúl tiene en mente lo que Samuel había dicho, que Dios ya se había provisto de un nuevo rey. Saúl no sabía quién era, no sabía que lo tenía enfrente, no sabía que estaba ahí, pero poco a poco, ¿sabes qué sucede? Cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando cumples su palabra, cuando te aseguras de hacer lo que Dios te manda, no necesitas decir nada. La presencia de Dios se nota, tienes paz, tienes tranquilidad y lo que vas haciendo te va saliendo bien. Si vas teniendo complicaciones en el camino, por supuesto, como todo en la vida, pero tu vida se va edificando, se va solidificando en relación con el Señor. Y David construyó eso. David se aferró a esa situación. Tan es así que de los planes perversos que había tenido Saúl, todo eso, el Señor lo convirtió para bien. Saúl le había dicho, bueno, para que te cases, ya que estás siendo justo, tráeme 100 prepucios. Significaba que tenía que matar a 100 filisteos. Por ese entonces, y salvo la victoria que había tenido David precisamente, y de algunas batallas, el ejército de Israel no era tan fuerte ni tan sólido como para vencer todavía a los filisteos, y cualquier provocación podía terminar en una gran guerra. Y al poner a David en el frente de la batalla, Saúl esperaba que lo mataran. Y sí, cuando tú confías en Dios, las cosas salen mejor de lo planeado, y David no le lleva 100 prepucios, le lleva 200. Porque todo esto, no lo perdamos de vista, viene encaminado de parte de Dios para David. Y David cumplió esa voluntad. Todas las situaciones que van encaminándose a ser de David alguien importante. Saúl había dicho cuando le cantan a David que él venció a 10,000, no le falta más que el reino. ¿Y qué crees? Sí, Saúl la complicó solito. Hace y planea todo para que maten a David en la batalla, pero no pasa eso. Por el contrario, David termina casándose con Mical, a quien
Saúl sabía que amaba profundamente a David. O por lo menos hasta este momento eso pareciera ser la historia. En cada cosa que David hacía se podía ver y se podía vislumbrar la gracia de Dios. Eso es lo que pasa cuando una persona confía en el Señor. Eso es lo que pasa cuando descansas en Él. La Escritura también nos dice que Dios nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Es el que pelea las batallas, el que logra ayudarnos a salir adelante a nosotros. Si David ascendía al trono, solamente había una persona que a los ojos de los demás podía correr gran peligro y era Jonatán. Pero ya vimos lo que sucedió tiempo atrás, donde dice que Jonatán y David tenían una amistad mucho más profunda que la relación que pudo haber tenido David y Jonatán con su padre Saúl. Ahora, quiero que vayamos a estas consideraciones ya para el capítulo 19. Estamos ya en el capítulo 19. Vamos a ver los primeros 7 versículos en este entorno. Dice: el Señor habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas esas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. El intento que hace Saúl por eliminar a David a través del matrimonio con sus hijas y después con Mical, a través de la guerra con los filisteos, exponiéndolo innecesariamente, evidencia que Dios estaba con David y que lo estaba haciendo prosperar en todo lo que hacía, y que Dios le libró de peligros. Si recuerdas el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es lo que se plasma en un salmo memorable para el cristianismo, en un salmo que tiene que ver con nuestra fe, que tiene que ver con nuestro reconocimiento de Jehová como el pastor nuestro. Y sí, este salmo es compuesto por David. David tenía esa percepción de la vida. Él confiaba en Dios y sabía que Dios podía librarle de grandes batallas y que Dios estaba con él, y que en cada victoria David daba el reconocimiento a Dios, que él va y vence al filisteo, a Goliat, en el nombre de Dios, no en su nombre, cosa que Saúl estaba haciendo. Persigue a los filisteos para dar venganza al daño y a la afectación que había sufrido como rey con los filisteos. Esa es la diferencia de confiar en nuestro Dios. No confiar o no cumplir o no hacer la voluntad de Dios evidentemente trae un quebrantamiento de paz, trae incertidumbre. Y contrasta en cierta manera con la conducta honesta y leal de Jonatán para con David. Debió, sin lugar a dudas, haber simbrado la vida de Saúl hasta el punto
de jurar por Jehová. Versículo número 6, donde Saúl jura a David, a Jonatán, vive Jehová, que no morirá. Y de pronto pareciera ser que las cosas habían cambiado. No te olvides que Saúl dio la apariencia muchas veces de ser una persona temerosa de Dios. Vive Jehová, que Jehová sea contigo. Jehová, el Dios de Israel, te haga prosperar en la batalla. No evidenciaban una relación con Dios, sino por el contrario, simplemente una apariencia que no iba a conducir a nada bueno. Y probablemente estas palabras podrían derivar en una situación hueca y sin sentido para Saúl. Y ahora, del versículo número 8 al versículo número 16, van a acontecer varias cosas ya abruptas en la vida de David y en la vida de Saúl. Y por supuesto ahora incluyamos a Mical y a Jonatán en la historia. Del versículo 8 al 16, el Señor dice en su palabra: Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue, huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: Está enfermo. Volvió Saúl a enviar a mensajeros para que viniesen a David diciendo: Traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí, la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Esto está sucediendo. De pronto, cuando no hay paz de Dios en tu corazón, cuando Dios no está en tu vida, evidentemente no puede ser constante en los caminos, no puede haber un cambio radical en su vida. Mientras una persona que tenga un desequilibrio emocional, temperamental, psicológico, si no es atendido, si no es llevado con terapia, si no es aconsejado vía, cuando es posible, consejería bíblica, y no es tenido con un acompañamiento pastoral, no puede haber un cambio. Y no porque el pastor, el consejero o el psicólogo en su momento sean indispensables en este proceso, no, sino porque requiere un avance, un proceso en el desarrollo de la vida. En el atender aquellas situaciones que pueden convertirse en un desequilibrio emocional en algún momento de nosotros. Hay enfermedades que antes, en la época de David, de Saúl, no eran tan conocidas, como la bipolaridad, como la depresión, como la angustia, como la tristeza. No eran atendidas. Y de pronto nos encontramos en situaciones sumamente complejas con ello. En la actualidad, con todos los tratamientos, con todas las ayudas que pueden obtenerse hoy en día, bueno, resulta complejo y difícil. Pero sin lugar a dudas que lo mejor, el único y lo especial que podemos hacer es hablar, es orar a nuestro Dios de manera convincente en todo tiempo y en todo momento. Y lo que sucede en este capítulo y en esta parte de la historia entre David y Saúl va a diferenciar de manera contundente lo que pasa cuando crees en Dios y cuando no lo crees. Hay una parte que me impresiona mucho
Y digo, me impresiona por el concepto que tenía Saúl de ella. Y lo que va a pasar a la postre con Mical también es importante tenerlo eh, en mente. Versículo 11, después de avanzar lo que Saúl había hecho, dice, mas Mical, su mujer, dio aviso a David diciendo, si no salvas tu vida hoy, mañana te van a matar. Sin lugar a dudas que Mical amaba a David. Mical estuvo dispuesta a ponerse en riesgo para que su esposo, para que David no fuese matado. Podemos juzgar, podemos decir, podemos argumentar que probablemente tuvo miedo, etcétera, etcétera. Lo cierto es que Dios utiliza a Mical y en ese amor constructivo que va a tener en esta instancia, ayuda a David. Y eso es importante tenerlo en mente y da un plan, Mical, que le da tiempo y le da espacio para que David pueda escaparse y para que David pueda simplemente huir. Ahora te invito a que me acompañes de los versículos 17 al 20. Dice el Señor en su palabra, entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Ya aquí la historia es poder entender por qué Mical recurre a esto. Evidentemente está intentando salvar su vida. Y aquí el centro de la historia no es el desenlace melodramático de una familia disfuncional como la de Saúl y como un matrimonio incipiente, naciente todavía de David y Mical, sino es el centro de la historia. Recuerda que lo que estamos analizando aquí es qué pasa a través de las acciones, qué pasa a través de las repercusiones que tienen que ver con Dios, para poder tener en paz nuestro matrimonio, para tener en paz nuestra familia, para tener en paz nuestra iglesia. Sí, tenemos que construir una relación con Dios. Sí, tenemos que tener los pies firmes en la tierra, tener en claro que nuestras victorias son de Dios y que de las derrotas y que las dificultades tenemos mucho que aprender, y eso mucho que aprender nos va a acercar a cumplir la voluntad de Dios y estar cada vez más cerca de Él. La escapatoria de David de estas circunstancias es una instancia que Dios provee y que Dios muestra acerca de todo lo que acontece en nuestra historia. Podemos encontrar muchos datos también aquí y que vale la pena posicionarnos en ese punto. La imagen que tenía Mical, solo recuerda que para cualquier cultura, particularmente la griega y la romana, el tener esculturas, tener imágenes era algo común. En Israel no. Y sin en cambio, Mical, la hija de David, tenía una estatua del tamaño de una persona. No sé qué representaba, no sé si le gustaba el arte. Lo cierto es que tenía esa historia y la puso ahí. Otra de las cosas que pueden también abrirnos un panorama es por qué entender la respuesta de Mical, salvar su vida a costa de la amenaza de David hacia ella, que evidentemente no había sucedido, sino que era ella quien había dado el consejo y el aviso a David, va a provocar que la situación se tense y que a la postre termine siendo más grave en esa relación entre David y Saúl. Sin lugar a dudas que todo esto puede llevarnos a suponer también que algunas personas habrían presupuesto que David iba a regresar a Belén para organizar ahí una fuerza militar e iniciar una rebelión. Fue lo que probablemente pudo venir a la vida de Saúl, pero eso no sucede. Porque David estaba entendiendo los tiempos, David estaba entendiendo las circunstancias, y si algo que había caracterizado a David fue la prudencia de poder escapar y esconderse. ¿De dónde tomamos esto? Vamos ahora a leer de los versículos 18 al final, los últimos versículos de este capítulo 19 que mencionan. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Rama y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y viajaron a Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está
en Nayot, en Rama. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba ahí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Rama y llegando al gran pozo que está en seco, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí, están en Nayot, en Rama. Y fue a Nayot en Rama, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Rama. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo aquel día y toda aquella noche. De ahí que se dijo también Saúl entre los profetas. Una de las cosas que podemos aprender de esta parte final del capítulo 19 es la sensatez, la prudencia y el deseo que tuvo David para ir a buscar a Samuel. Hasta antes de este episodio, el único encuentro oficial que habían tenido David y Samuel era que Samuel lo había ungido para ser rey de Israel. Hecho que Saúl no conocía. De hecho, no le causa sorpresa, no le causa inquietud a Saúl que se le haya dicho que David estaba en Nayot, en Rama, con Samuel. Porque dentro de todas las circunstancias, Saúl ya le había restado autoridad, ya le había restado importancia a los consejos de Samuel. Probablemente en el transcurso de toda esta historia, salmos que encontramos acerca de David diciendo: líbrame de mis enemigos, líbrame del lazo oculto del merodeador, probablemente hayan sido descritos en este transcurso. Cuando David va en este segundo encuentro con Samuel, va y se desahoga, se descarga por completo en Samuel y dice: así, así, así me ha hecho y me ha dicho Saúl. Encontramos dentro de todo esto a la par en la vida de este rey Saúl, otra vez la referencia de que un espíritu malo de parte de Dios. Te recuerdo, cuando suceden cosas en nuestra vida, evidentemente en todo tiempo y en todo momento entendemos que puede y que viene de parte de Dios. Pero hablar de un espíritu malo que el Señor haya enviado para atormentar a Saúl puede ir un poquito en extremo, en una línea delicada, delgada, de cómo Dios puede valerse de espíritus malvados para atemorizar a las personas. La realidad es que eso no es así. El no cumplir la voluntad de Dios trae consecuencias. Nos aleja del Señor y si estás lejos del Señor, nada podemos hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Dios, somos presa fácil del enemigo. Somos presa fácil de la ira, del odio, del enojo, del rencor, de la maledicencia y de todos los frutos que puede producir la carne, de que de hecho produce. El estar alejados de Dios nos hace presas del pecado, distorsiona nuestra realidad, distorsiona nuestro entendimiento acerca de nuestro camino, de nuestra fe. Y eso es justo lo que había pasado con Saúl en ese momento. Y por eso pueden registrar los autores de estos capítulos esta parte de que no puede ser bueno lo que estaba sucediendo con Saúl, y un enviado, un espíritu de parte de Dios
da paz, da tranquilidad. ¿Recuerdas cuando se dice que Saúl vence a Goliat y que él da la honra y la gloria de Dios? Se nos menciona que el Espíritu de Dios habitó en la vida de David de ahí y para siempre. Encontramos a lo largo del capítulo 18 y del capítulo 19 que hoy hemos estudiado, que estamos estudiando, cómo Dios prosperó el camino, cómo la prudencia de David le hizo actuar atinadamente siempre en todo momento y Dios estaba con él. Cuando te apegas a hacer lo correcto, cuando te sometes a la autoridad de Dios, cuando obedeces sin cuestionar y cuando obedeces simplemente por cumplir lo que de Dios está determinando en nuestras vidas, cosas grandes suceden, cosas extraordinarias pasan alrededor de nosotros. Tan pronto como Saúl supo que David se encontraba en Rama, hace algo que él ya había experimentado. ¿Recuerdas? Cuando va a buscar a las asnas de su padre, va y se encuentra con Samuel y de pronto está profetizando. De pronto es mandado a transmitir un mensaje. El profetizar es hablar de un mensaje de parte de Dios. Y sí, dirás, ¿cómo Saúl va a convertirse en un profeta? No, no, no. Estamos hablando de llevar a cabo los mensajes. Dios utiliza vasos de honra y deshonra para su uso. Él determina utilizar a algunas personas para sus fines, para sus propósitos y para sus objetivos. Es lo que Dios hace. La escritura más adelante nos dice que toda autoridad está puesta ahí por la voluntad de Dios. Sí, los buenos, los malos y los pésimos y los peores gobernantes están puestos ahí por un objetivo. Dios permitió que Saúl llegara al trono por alguna razón. Y en este momento el Señor está forjando y está guiando la vida de su rey, uno de los reyes más grandes y extraordinarios como es David. Un rey común, un rey ordinario como tú y como yo, un rey que hizo cosas extraordinarias, pero un rey que se equivocó terriblemente y que pagó las consecuencias de sus acciones y que tuvo que asumir todo esto en su vida sin reclamo a Dios. Más adelante veremos una historia que va a pasar precisamente con Betsabé, lo hablábamos un poquito al principio. ¿Qué hace Saúl? Entonces manda a un escuadrón de hombres para prender a David cuando se entera dónde está. ¿Y qué pasa? Profetiza. Cuando se entera de esto, Saúl no dice, oye, algo estoy haciendo mal, Dios quiere decirme algo. No, por el contrario, manda una segunda vez otro escuadrón y manda una tercera vez y va una cuarta y dice, voy yo y de todas maneras. Y pasa también lo mismo, versículos 24. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y de aquí se dijo también Saúl entre los profetas. ¿Recuerdas? Esto ya había pasado también. Tiempo atrás, cuando Saúl es ungido como rey, se dice, he aquí Saúl entre los profetas, porque había hecho exactamente lo mismo. ¿Esto cambió la vida de Saúl? No. Seguirían emprendiendo una guerra encarnizada en contra de David hasta la muerte del mismo Saúl. Otra de las cuestiones que estuvimos analizando o que estamos analizando en la Escuela de Formación Cristiana, estamos estudiando el Manual de Doctrina Reformada de Louis Berkhof, ¿sí? Un teólogo, escritor sistemático que resume las doctrinas de la Escritura en libros para un entendimiento más práctico, más sencillo. Menciona que dentro de las operaciones generales del Espíritu Santo encontramos dos rasgos. Uno son la manifestación de la voluntad de Dios a través de la gracia común y a través de la gracia especial. La gracia común se especifica de una manera clara y contundente que no produce ningún cambio. Nos lleva a un arrepentimiento. No hay esa necesidad imperiosa de un perdón. Es algo que Saúl estuvo experimentando hasta el día de su muerte. Simplemente ser receptor de la gracia común de Dios. Que en algún momento en pequeños destellos, en pequeñas situaciones, le llevó a pensar en Dios de otra manera. Pero que finalmente lo sumió en la profunda obscuridad espiritual, fruto de no hacer la voluntad de Dios. Y esto va a ser algo que acarreó en gran manera problemas en la vida de Saúl hasta el último día de su vida. Mientras que en contraparte, dentro de la operación general del Espíritu Santo encontramos la gracia especial. Una gracia que llega a los elegidos del Señor.
David era uno de sus elegidos. Eso hizo que David prosperara en gran manera en todo lo que hacía. Que David entendiera y comprendiera que en esta vida y en todo tiempo y en todo momento, lo más importante es dar la honra y la gloria a Dios por encima de todo. Es entender que las victorias serán dadas por Dios, que las derrotas eran un motivo, un argumento más para aprender de parte del Señor y entender qué estamos haciendo equivocadamente o en qué parte nos estamos apartando de los caminos del Señor. Esto tiene que ver con ello. Y la vida de David sería un aprendizaje gigantesco de aquí en adelante. La escritura nos dice que Saúl se vuelve enemigo de David, pero David no lo tomó como enemigo. Lo vamos a ver más adelante. Lo respetó hasta el día de su muerte. Pudo y tuvo la oportunidad de matarlo. Pudo y tuvo la oportunidad de acabar con su vida y no lo hizo porque tenía temor del Señor. Eso es algo de lo que podemos aprender también nosotros hoy en día. Tener temor del Señor significa confiar en su poder, confiar en su gracia y descansar en los pies del Maestro. No hacer la voluntad de Dios, amado hermano y hermana, trae riesgos grandísimos en nuestra vida. Traerá angustia, amargura, frustración a nuestro espíritu. Y créeme, no es algo que ningún hijo, ninguna hija de Dios necesite en su vida, más allá de lo que las pruebas y las circunstancias van a propiciar directamente en nuestra vida. Esta parte que comienza a manifestar la ruptura total de Saúl con David va a mostrar que cuando confías en Dios, cosas grandes pasan y cosas grandes suceden. Fue pacífico, tranquilo el ascenso de David al reino. No lo fue. Estar en el reino, mucho menos. ¿Qué marcó la diferencia? Que David confió en Dios y se hizo la voluntad del mismo. Te voy a invitar a que en esta noche inclines tu rostro y vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido estar esta noche en su casa, por haber aprendido un poco de los riesgos de no hacer la voluntad de Dios, pero también comprender las bendiciones inmerecidas, sí, por supuesto, pero a fin bendiciones de parte del Señor, cuando haces lo correcto, cuando te sujetas a Dios y cumples su voluntad. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte la oportunidad que nos has dado de estar en tu casa. Gracias por estudiar tu palabra en esta noche. Queremos rogarte que bendigas a tu iglesia, que seas con todos y cada uno de nosotros en esta hora, que andemos en tu voluntad, que cumplamos tu palabra, que entendamos las señales, que entendamos las instrucciones que tú nos das y que aprendamos a leer cada evento en nuestra vida, en donde indiscutiblemente e invariablemente podamos darte la honra y la gloria que solo tú, nuestro Dios, te mereces. Te damos gracias, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en este momento quiero dejarte una tarea simple y sencilla, como todas las que hemos venido dejando en nuestro estudio de la palabra de nuestro Dios. La próxima semana, si el Señor nos lo permite, el próximo martes, estaremos estudiando la palabra de nuestro Dios ahora en el capítulo número 20, un capítulo que es amplio. Vamos a centrarnos exclusivamente en el 20, que tiene que ver en el desarrollo de una amistad genuina entre David y Jonatán. Capítulo 20, son 42 capítulos. Importante que podamos leerlos, escudriñarlos en casa, repasarlos y poder estar listos para nuestro estudio la próxima semana. Te recuerdo algo importantísimo. Gracias, hermana. Gracias, hermanos que están aquí con nosotros por dejarnos sus comentarios. Les invitamos, les animamos a hacerlo. Si estás viendo este video en la repetición, por supuesto que también es importante que nos dejes aquí abajito tus comentarios en las casillas de comentarios precisamente. Y si hay alguna duda o algo más que quieras aprender, con mucho gusto te vamos a responder, tanto del equipo de medios de la Casa del Alfarero como tu servidor, el pastor Martín Licona, que podremos tratar de ayudarte a crecer. Si necesitas
necesitas algún material para poder estudiar la palabra de nuestro Dios y poder complementar tu crecimiento personal e individual, con muchísimo gusto también te lo compartimos. Que el Señor te bendiga, te mando un fuerte, fuerte abrazo, disfruta esta noche, abraza a tu familia, diles que los amas, más importante, muéstraselos y nos vemos la próxima semana en la Casa del Alfarero, tu hogar espiritual.